Bien, aquí volvemos con el proceso. Bien, vamos a continuar debatiendo la idea que teníamos. Estábamos pues con precisamente, quiero ver, bueno, hay muchas variables que hay que tomar en cuenta cuando cuando analicemos lo que es el currículo y más que todo los recursos digitales, porque con el currículum como que no hay mayor, no puede haber ya mayor aclaración, porque ya se aclaró que es la planificación de la concepción política, filosófica, hasta sociológica e ideológica de la educación. Eso es el currículum. Entonces, pero con los recursos digitales ya habíamos planteado de que hay mucho que decir porque los recursos digitales son precisamente los que posibilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje virtual, los que lo hacen posible. Por ejemplo, en este momento, nosotros estamos usando recursos digitales, estamos usando dispositivos digitales, entonces, para que nosotros podamos establecer un proceso de enseñanza-aprendizaje bajo la modalidad virtual. Bueno, pero la idea es que no ha habido un proceso consensuado, no ha habido un proceso pensado, ¿sí?, como parte de una reforma educativa. A eso queremos llegar, porque en la reunión o en la reunión anterior, en la clase anterior, yo les manifestaba que no hay una definición del currículum. ¿Qué currículum adoptar en esta circunstancia pandémica? Por ejemplo, a mi modo de ver, debería de llamarse ya como el currículo para tiempo pandémico. ¿Sí? Se me ocurre, pues, que debería de llamarse ya el currículum educativo para El Salvador. Pero la ministra en su discurso que maneja no ha hablado de cómo curricularmente la educación está configurada en el país. Habla de procesos, habla de procedimientos. Algo que sí hay que tomarle muy en cuenta, a mi modo de ver, es que no está habiendo debate, no está habiendo consenso, lo que podría significar la reforma educativa, sino que se sigue con los criterios coyunturales, con el inmediatismo, con lo circunstancial y lo sujeto a adopción de planes de estudio contingenciales, o sea, del momento. Pero el contexto nos exige estar a la altura de las circunstancias del contexto. Ahora bien, algo bien delicado que yo les quiero decir es que por muchas razones, más que todo de carácter técnico educativo, ¿sí? Por ejemplo, no se puede hablar de una educación virtual, ¿sí?, porque la educación virtual es una disciplina hoy en día. Es una disciplina científica, es una área, es un campo de la educación altamente desarrollado, ¿sí?, y también altamente actualizado, y que no podemos decir en una forma
irresponsable de que estamos desarrollando una educación virtual. Porque, repito, la educación virtual hoy en día, en las ciencias de la educación, es toda una área, un campo. Es como que yo les diga, por ejemplo, en sociología, la sociología de la familia, la sociología urbana, la sociología rural, son áreas, son campos que hoy en día configuran verdaderas disciplinas ramificadas de la sociología. Y lo mismo podemos decir también de la educación virtual. Por lo tanto, hay que ser honesto, hay que ser honrado con lo que está ocurriendo en los procesos de enseñanza-aprendizaje y que estamos desarrollando nosotros los docentes. ¿Sí? Entonces, a lo que sí estamos llegando, a una categoría de educación a distancia o remota, pero no virtual, u online, por la estructura curricular que todavía manejamos, por la estructura curricular y didáctica que todavía manejamos. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, esta modalidad, si la única diferencia es de que se está desarrollando en una reunión Zoom, conectada a internet y que permite la difusión del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero no llegan más allá que del uso de la computadora y de algunas ayudas o de algunas ayudas visuales, ¿sí? Como los videos, las diapositivas, ¿sí? Entonces, hay limitaciones en este sentido. O sea que estamos realizando educación a distancia o remota, pero no virtual, online. ¿Por qué? Por la estructura curricular que todavía conservamos y que es propia de lo presencial. Yo no sé si ustedes tienen alguna, digamos, alguna opinión al respecto de lo que estoy diciendo, porque ustedes son los depositarios del aprendizaje. Y me imagino que tienen una opinión, algún criterio, ¿sí? Que me podría, como decirme, bueno, ustedes están conscientes de que hay limitaciones aún. No sé qué nos podría decir alguien acá. Vamos a ver, Catherine Barrera, ¿qué nos podrías decir con lo que estamos planteando? De que de lo que estamos realizando no es educación virtual, sino que es educación a distancia o remota. Y no virtual, sino online. Creo que debido a las circunstancias se tuvo que hacer así. No es que desde un inicio inscribimos todo de manera online. Entonces siento que sí hemos tenido bastantes dificultades, especialmente porque ya se había comentado, ya que estamos en las casas, ruidos, bastantes distractores, o a veces estamos en clase y nos mandan a hacer algo, entonces es bastante complicado, ya. Y al final yo siento que depende de cada quien, siempre hay que darles unas repasaditas a las clases de vez en cuando. Bueno, la ventaja son los videos, los videos que quedan, ¿verdad? Subidos. Así es. Sí. Yo me imagino que para ustedes es bastante valioso que los videos estén subidos y que post clase, sí, ustedes puedan como reflexionar o retomar lo que quisimos decir. Pero sí, yo desde mi posición de
de la enseñanza. Les aclaro eso. Les aclaro eso. Ahora, eso no quiere decir que vamos a tener que cualificar los procesos y ustedes van a ir como experimentando eso, no sé, con otras asignaturas, como ustedes desarrollan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es posible que en verdad ya algunos compañeros ya están en verdad en la educación virtual. Entonces, pero lo que sí quiero decir es que hay que ser honrado, hay que ser honesto en este sentido. Entonces, gracias, Catherine, por tu opinión. Bueno. Bueno, entonces, seguimos con ella. Y por el lado de los recursos digitales, identificar la dificultad de la disponibilidad de dispositivos electrónicos adecuados al asumir la modalidad online, tanto de docentes como de estudiantes, así como la conectividad a Internet. Esto es muy importante también, porque habla del acceso a los dispositivos electrónicos, que no es también, no es no configura una situación de igualdad. Por ejemplo, nosotros supimos que cuando nos asaltó la pandemia COVID y tuvimos que emigrar a la modalidad virtual, algunos alumnos y alumnas ocupaban el teléfono y ahí recibían las clases. Y ustedes saben que, por ejemplo, esta clase que estamos desarrollando se puede recibir en un teléfono. Se puede incluso desarrollar en un teléfono. Yo, por ejemplo, podría estar utilizando un teléfono y desarrollarla, pero no es apropiado, no es adecuado. ¿Sí? No es una tecnología adecuada o apropiada para poder desarrollar una clase en línea. Entonces, pero ese es por el lado de la disponibilidad de los dispositivos. Y por el otro lado está en la conectividad a Internet también. El problema del Internet no es de existencia, sino también de acceso. En el país hay una brecha digital alta, a tal grado que de cada 10 estudiantes, ¿sí?, solo 2 tienen acceso al Internet y 8 no, o tienen dificultad. Esto también por el lado de la disponibilidad de los dispositivos y también del acceso al Internet. Pero vayamos a lo que tuvo que digamos, pasar o vivir, por ejemplo, la población estudiantil y escolar en el país. Por ejemplo, para poder lograr la señal de Internet, tuvieron que, incluso en el área rural, por ejemplo, se vieron procesos totalmente dramáticos de jóvenes y de niños subidos en los árboles para poder lograr la señal de Internet y poder recibir la clase. Y por el otro lado, la reorientación de recursos, de dinero por parte de los padres de familia para comprar la recarga. También hay verdaderos testimonios donde los padres de familia tuvieron que incurrir en gastos para comprar el paquete de señal. Es algo bien complicado, en realidad. Yo no sé si a ustedes les ocurrió lo mismo. Si tienen algún testimonio que compartir, bueno sería. Si no lo hay, seguimos. Bien, otro factor educativo, también muy necesario que tenerlo en cuenta,
para controlarlo y regularlo es la evaluación. La evaluación es un proceso muy, a mi modo de ver, muy necesario en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Y creemos pues que la evaluación en los últimos años, en las últimas décadas, ha tenido muchas modificaciones. No es la misma evaluación de hace 50 años, ¿sí? 40 años. Entonces, vemos pues que la evaluación también es otro factor educativo muy importante que tomar en cuenta. A tal grado que podemos decir el siguiente planteamiento: es necesario señalar que el currículum presencial presupone una evaluación, de eso estamos claros, cuya interacción entre el docente y el estudiante es cercana y acompañada en los procesos de evaluación sumativo, formativo y diagnóstico con apego al logro de competencias u objetivos previamente planificados y lograr el cometido de la satisfacción y acreditación de los aprendizajes. Pero en la modalidad online, este proceso se modifica en función de la contingencia que nos apremia con vistas al establecimiento de una normalidad esperada. Bien, por ejemplo, en este proceso que estamos realizando nosotros, la evaluación se ha dado, obviamente, y se ha dado de una forma bastante, diría yo, acelerada e intensiva. Todas las semanas, prácticamente, todas las semanas hemos tenido evaluaciones. Sí. Ha habido hay una evaluación intensa y acelerada. Entonces, a nivel general, a nivel genérico, la evaluación no está siendo descuidada. ¿Sí? No está siendo descuidada, pero como ustedes pueden ver, hay una, digamos, hay una tipología de evaluación. Y aquí yo la puedo señalar con el mouse. Está la sumativa, la formativa y diagnóstica. ¿Sí? Entonces, a la que hemos podido ya como controlar y también regular es la sumativa. ¿Sí? Pero de lo que se trata en el proceso también de enseñanza-aprendizaje es de lograr la formativa y la diagnóstica. Aquí como que hay mucha tela que cortar. Porque, por ejemplo, si bien es cierto, no todas las facultades de la universidad manejan la planificación didáctica por competencias, sino que por objetivos, y es el caso de mercadotecnia. Hay otras facultades que manejan ya el proceso de enseñanza-aprendizaje, cuya planificación es por competencia. ¿Qué es una competencia? Es aquella capacidad humana en la cual se pueden lograr habilidades, destrezas, pero con un claro propósito de éxito. ¿Sí? Con un claro propósito de éxito. Entonces, esa es una competencia. ¿Sí? Entonces, a diferencia del objetivo, en este caso, objetivos didácticos, que son lo que se quiere lograr a través del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahí nos está previendo pues, que haya éxito o satisfacción. Así que es algo que es necesario pues, también destacar. Bien, hemos hablado de los factores educativos. Pero el estudio al que yo estoy haciendo alusión, que lo hizo la Universidad
Francisco Gavidia, que habla pues de cómo han sido afectados por el COVID-19 los factores del aprendizaje. Eso es lo que estamos nosotros ahorita comentando y analizando. Habla también de los factores socioambientales. Y algo de lo que, por ejemplo, Catherine nos comentó, que ella ha tenido, ella tuvo, no sé si todavía tiene, dificultades a nivel socioambiental de sus clases. Y entonces tiene razón cuando se habla, pues, que como, pues sí, están en clase y hay interrupciones de distinta índole y que ha tenido que asumir. Bien, entonces estos factores socioambientales se disgregan de la siguiente manera. El ambiente. Es de sobra conocimiento que en ambientes óptimos el hecho educativo y su consumación son satisfactorios para el logro de objetivos o competencias que coadyuven a aprendizajes significativos. Lo que en ambientes virtuales, sin ninguna estructuración previamente planificada curricularmente, complica el trabajo de la enseñanza y del aprendizaje. Esta es una verdad ineludible. Como cuando adoptamos la educación virtual, no había una planificación curricular, que no es lo mismo que hacer una planificación contingencial o improvisada incluso. Entonces, lo cual complica y está complicando incluso el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los ambientales también forman parte de las plataformas virtuales. La necesidad sustancial de su uso, nosotros estamos bajo la tutela de una plataforma virtual, ustedes lo saben también. Estamos aquí gracias a una plataforma virtual, que es la de la universidad. Entonces, gracias a ella nosotros podemos incluso realizar los distintos aspectos, fases o procesos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, la necesidad sustancial de su uso, ¿sí?, es oficiosa, ¿verdad? Cuando yo digo oficiosa, que debe de estar presente siempre, siempre, la plataforma virtual, y así ha sido, así lo ha sido. Plantea el imperativo del entrenamiento y capacitación y acceso a ella. Eso es cierto también. Porque, por ejemplo, bueno, en mi caso, por ejemplo, yo en realidad, yo me integré al proceso, ignorando algunas aplicaciones, algunos procesos que la plataforma virtual tiene y brinda. ¿Sí? Brinda como si ustedes llámenle también como servicio. Entonces, por ejemplo, yo de primas a primeras, en las primeras de cambio, para accesar a ella tuve que tener un entrenamiento informal, si usted quiere, para poder utilizar esas aplicaciones. Lo que presupone romper o superar obstáculos en cuanto al acceso a las plataformas virtuales existentes dedicadas a la educación online que permitan el proceso de enseñanza-aprendizaje en forma plena y abundante. No obstante lo anterior, la existencia de plataformas virtuales puestas a disposición por instituciones educativas en la presente crisis sociosanitaria han coadyuvado a que los procesos se desarrollen en cuanto a lo planificado en la actualidad y a un año después de tener un súbito cambio en la modalidad del proceso educativo fundamental. O sea que las plataformas virtuales, como un factor importante socioambiental de la educación,
han jugado un papel muy importante, muy preponderante, diría yo. Muy preponderante, incluso transversal. Han tenido un rol transversal. Porque, miren, en realidad este curso intensivo, por ejemplo, y acelerado de sociología general en las circunstancias pandémicas, no fuera posible sin la plataforma virtual. Entonces la plataforma virtual se convierte como en un aspecto transversal del proceso. O sea que siempre va a estar desde el comienzo hasta el final con nosotros. Bien, ellos también señalaron los factores artefactales. Ojo, este término artefactales, o sea que se refiere pues al modo, al ritmo, al sentido, pero que se realizan en los hechos. En los hechos, o sea, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? Por ejemplo, dice, la conectividad. La conectividad es esta, la que tenemos nosotros. ¿Sí? Y entonces ellos hablan de que también ha habido problemas con la conectividad. Por ejemplo, porque es necesario poner ejemplos. Ustedes saben que los ejemplos revelan más sobre algo, sobre lo que es algo. Porque yo puedo hablarles de lo que es la conectividad, pero les voy a poner un ejemplo. Han habido algunos de ustedes que en el Messenger de la plataforma me dicen de que no van a poder estar en clase o que no pudieron estar en clase, más que todo. Que no pudieron estar en clase porque a la hora de la clase no había luz, no había internet, señal de internet en su casa, ¿sí? Y que por lo tanto fue imposible estar pues conectado, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice eso? Que hay dificultades técnicas ambientales, si usted quiere también. Por ejemplo, a mí me ha ocurrido ya, ¿sí? Ya me ha ocurrido, pues, por ejemplo, de que no he podido, por ejemplo, el ciclo pasado, por ejemplo, tuve dificultad, por ejemplo, en dos ocasiones, de que no me pude conectar. ¿Sí? No pude conectarme debido a la falta de señal de internet, pero en el área donde yo vivo, ¿sí? Y tuve que hablar, pues, constantemente a la compañía para que me revisaran. ¿Sí? Afortunadamente hoy como no tiene usted que esperar que lleguen, ¿entienden?, a su casa, sino que desde las centrales que ellos manejan pueden ellos resolver. Pero repito, por ejemplo, el de la conectividad es algo bien recurrente hoy en día. Es necesario ser realista, dice el planteamiento. En El Salvador es un servicio o bien privado, ¿sí? La conectividad. Privado y sujeto a las leyes del mercado de los servicios virtuales. ¿Sí? O sea que también la conectividad, si usted no paga, si usted no tiene la capacidad económica para pagarla, no va a tener ese servicio. Ese servicio no lo va a tener. Entonces, porque está respaldado por el dinero. O sea que no hay sociedades en donde el acceso a los estudiantes o a los escolares es gratis, pero en El Salvador no. Hoy por hoy es un servicio privado y que está sujeto a las leyes del mercado. Y ustedes saben eso. Si tomamos en cuenta la brecha digital, la que hablábamos, existente y que es de un 80%, su acceso configura una desigualdad y exclusión entre los actores del hecho educativo.
o sea, docentes y estudiantes. La existencia no presupone un problema, o sea que existe el servicio, o sea, porque bien se podría argumentar, es que no hay servicio. Pero la cuestión es que no es cuestión de existencia, sino de acceso, sino que de su acceso, y que por parte del Estado no hay iniciativas, no hay preocupación como política pública de brindarle internet a los estudiantes o escolares que no tienen capacidad económica para poder conectarse y tener señal de internet. A esta altura de la pandemia implicaría dentro de sus políticas públicas, si fuera tal el Estado, de superación de las desigualdades, el acceso subsidiado o gratuito con propósitos exclusivamente educativos. ¿Sí? O sea, bien sería que hubiese una política de acceso al internet gratis, pero únicamente por propósitos educativos. Pero no lo hay. El equipamiento, ¿sí? Algo que también da cabida o da lugar a que se pueda, pues, hacer como óptima el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Precisamente cuando se presente el hecho del proceso de enseñanza-aprendizaje. Tiene que ver con la disponibilidad de los necesarios dispositivos electrónicos, sin los cuales la educación online no se posibilita. Y bueno, es que a esta altura del año 2021 se tienen proyectos por parte del Estado de distribuir computadoras portátiles a un buen número de estudiantes y docentes con acceso a internet en calidad de préstamo. Estoy hablando del Sistema Nacional de Educación. Este año, como se ha podido ver en la información que da el gobierno, se han distribuido computadoras portátiles. Eso es bueno. Eso es bueno. A estudiantes y a docentes. Ahora bien, falta verificar si todos los estudiantes, ¿sí?, tienen una computadora. Tienen una computadora. Y también los docentes. Ese dato no lo tenemos. Pero ha habido como información, han habido spots televisivos, informativos, en donde se ven a los niños y a sus padres recibiendo las computadoras. Ese es bueno y necesario, pero no es suficiente. Cuando yo digo no es suficiente, bueno, nos referimos a otros aspectos. Por ejemplo, la calidad educativa. Es algo que tenemos que trabajarlo, ¿sí?, tanto a nivel público como privado, que la calidad educativa si ha sido afectada en gran manera, que se empiece pues como a rescatar la calidad, si es que alguna vez la hubo. También. Entonces, esos son como los aspectos que el estudio de la Universidad Gavidia, Universidad Francisco Gavidia, encontró. ¿Sí? Bueno, entonces nosotros, vista así la situación de cómo ha sido afectado los factores del proceso de aprendizaje, porque de eso estamos hablando, han sido afectados, consideramos que es necesario hablar de los presupuestos históricos sociales para una nueva y buena normalidad en tiempos pandémicos para la educación. Y es lo siguiente. Toda aspiración humana desde tiempos inmemoriales se ha dirigido a la construcción de alternativas
que conllevan la toma de decisiones fundamentales y sustantivas para superar condiciones de vida materiales y espirituales que en lo espacial y temporal obstaculizan la vida plena y en abundancia en determinados periodos históricos por los que ha pasado la humanidad. Primero como especie y ahora como debe ser, como familia humana. Bien, en este problema que tenemos, en pos de todos los esfuerzos en pos de la construcción de una nueva normalidad, porque yo me atrevo a decir desde la sociología que la nueva y buena normalidad todavía no es una configuración, real, no es una configuración cotidiana, no es una configuración que nos esté llevando pues a superar pues algunas dificultades. Todavía no, es algo que no existe, ¿sí? Pero que está en construcción, eso no lo negamos. Porque, y esto es muy importante, cuando yo les planteo aquí que la humanidad se ha planteado este esfuerzo para poder superar problemas, ¿sí? Y poder lograr la vida plena y en abundancia. Pero en esos esfuerzos han habido obstáculos, han habido, digamos, han habido verdaderos procesos largos, larguísimos, diría yo, para poder llegar, pues, como no necesariamente a situaciones ideales, pero sí cercanas al ideal. Pero tuvo que haber un salto de la especie a una situación mucho más cualitativa y mejor, que se llama familia humana. Hoy por hoy no somos familia humana. Esto es muy grave y delicado. Somos especie, pero no familia humana. Y para estos problemas que nos está presentando la pandemia COVID, necesitamos ser familia humana, ¿sí? Y no una especie. Porque somos especie. ¿Sí? Somos especie humana. Pero la cosa es trascender de la especie a la familia humana. Entonces, se necesita una reforma social. Una reforma social que se digregue en una reforma de salud, porque a nivel de salud, pues, estamos sufriendo los embates de la pandemia COVID-19. Es precisamente en ese aspecto, en ese hecho social, en donde debemos de enfocarnos para poder a través de la salud lograr que esa normalidad nueva y buena empiece a considerarse pues ya en una realidad y no en una tentación. De tal grado que decimos lo siguiente: en este nivel social de la realidad histórico-social y con el advenimiento de la pandemia se evidenció la precariedad, debilidad, fragmentariedad y la susceptibilidad al colapso del Sistema Nacional de Salud. A pesar de que en la coyuntura pandémica se ha orientado recursos económicos en infraestructura, por ejemplo, el Hospital El Salvador, muy importantes, producto de la obtención vía préstamos internacionales de más de 3.000 millones de dólares. El problema de la salud en El Salvador es más de fondo, es estructural y no coyuntural, como ha venido a perfilarse la pandemia COVID-19. Para tal efecto, el Estado frente a la pandemia, muy a pesar de los tiras y escoges con los dos órganos legislativo y ejecutivo, en el 2020 han podido aprobar y obtener recursos para el tratamiento sanitario de la pandemia. Pero es necesario hacer hincapié en que el problema de la salud es mucho más complejo, puesto
que la desigualdad y la exclusión entrañable y endémicas vinieron a explosionar precisamente con la pandemia COVID-19. Bueno, vamos a llegar hasta aquí, porque el tiempo se está terminando. Y nos vemos hasta el otro año. ¿De acuerdo? Mañana tienen el parcial y no dejen de hacerlo, por favor. Mañana es el parcial segundo parcial. Nos vamos a ver hasta el 3 de enero y vamos a seguir con la clase. Les deseo feliz Navidad y Año Nuevo a ustedes y a sus familias. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Lick. Felices Igual, vacaciones. gracias, igual. Gracias. Adiós. Felicidades.